Bueno, y están pasando cosas en materia de salud y para eso nos acompaña el senador Juan Luis Castro. Senador, ¿cómo está? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Francisco? Encantado, gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias, senador. Y bueno, el tema que nos convoca es lo que está pasando en materia de ISAPRES. Cuéntenos un poco en qué momento estamos, porque están pasando cosas. Hubo una carta abierta de las ISAPRES, respondieron desde el gobierno, desde el Senado intentaron colaborar muchísimo en la resolución de esta crisis, pero parece que estamos un poco empantanados en las cosas que están pasando y eso tiene un ambiente de incertidumbre, va a generar un ambiente de incertidumbre que tiene mucha preocupación a la ciudadanía. ¿En qué parte estamos en este problema de la salud chilena? Estamos en un momento en el cual se están empezando a ejecutar los fallos de la Corte Suprema, como el fallo de la prima auge, que ya este mes la gente va a ver una disminución de su precio de plan, y eso es importante que lo sepan las personas, porque era la primera sentencia ya en aplicación. Y falta un camino largo para poder resolver más estructuralmente el problema, pero más allá de si es con una fórmula económica o matemática, creo que ha quedado en evidencia a esta altura que el sistema de ISAPRE, que tiene más de 40 años, ha tenido algunos pecados originales y que son los que llevaron a judicialización, ¿verdad? Como son la selección por edad, por sexo, por enfermedad del riesgo y el sobreprecio que se dio hacia las personas que finalmente terminó arrumbándose después de todas estas sentencias judiciales. Por eso es que, además de la ley corta, que esencialmente, ¿qué es lo que hace la ley corta? Se sitúa en lo que es el precio base de los planes de salud, lo que es tabla de factores a partir del fallo de la Corte Suprema, que tiene que devolver una cantidad de casi $1.000 millones desde el año 2020 hasta ahora, y de la prima GES, que es la que sí está en aplicación desde este mes, y que todo esto significa en la práctica que hubo un cobro en exceso, se tiene que devolver lo pagado para atrás, se tiene que rebajar el precio de los planes, es la sentencia de la justicia de nuestro país, del máximo tribunal, pero esto coloca en una crisis, ¿verdad?, de financiamiento numérica respecto a la viabilidad. Las ISAPRES no están solas porque las clínicas son acreedores de ellas, por lo tanto también penden de un hilo de que las ISAPRES les paguen a las clínicas, porque si no las clínicas empiezan, como ya partió, a cerrar convenios, ¿verdad?, y todo lo que implica decirle a los usuarios, mire usted, el bono ya no me sirve, tiene que pagar en efectivo, al contado, si viene a hacerse un examen acá a esta clínica, y por lo tanto usted se arregla con la ISAPRE. Y se genera un clima de desconfianza financiera donde al final está ahí el usuario como el eslabón último, ¿verdad?, que paga el pato, por decirlo así, de todas las cosas que son problemas que no son generados por el usuario. Al revés, el usuario fue damnificado en algún momento y resarcido gradualmente a partir de la sentencia de la Suprema. Aquí tiene que haber, a mi juicio, le doy una opinión, una mezcla de ley corta con intervención a la naturaleza del modelo de negocio de la ISAPRE, que es un modelo que sí está agotado, porque claramente, fíjese, José Francisco, este es el único país de la OECD, que es el club en que está Chile, que tiene un impuesto a la salud, que es un 7%, y sobre ese impuesto un seguro privado que además selecciona o discrimina por sexo, edad y enfermedad. Eso no ocurre en otros países de la OECD y sí en Chile. Y esto es un mal que viene ya de largas décadas. Eso es lo que tiene que arreglar si le hemos pedido por un consenso técnico que hemos construido a partir de los exministros de salud, de ex autoridades de izquierda, de derecha, de distintos sectores, que en estos meses han hecho una propuesta, y esa propuesta dice, terminemos con esa declaración de salud que es el fin a la letra chica, en otras palabras, del sistema. Hagamos que la contención de costos sea de verdad, por ejemplo, en materia de licencias médicas, por ejemplo, en los costos de administración y venta, que son altísimos también en el sistema ISAPRE, y vamos ordenando este sistema para que entre la seguridad social con derechos asegurados para las personas. Porque este es el seguro más raro del mundo, en que usted cuando más lo necesita, que es en la vejez o en la enfermedad, es cuando más se aleja este seguro privado y deja de dar las coberturas. Y al final se va quedando con gente más joven, con gente de más recursos, más sana, con pocas cargas, y queda de lado el que es más viejo, el que está más enfermo, el que tiene una pensión disminuida o el que tiene mucha enfermedad. Este es el mundo al revés. Eso es lo que le hemos dicho al gobierno, esta es la hora, no podemos esperar más y hay que empezar este proceso. El gobierno tiene una apreciación distinta y cree que es preferible partir haciendo las formulaciones numéricas del ICSA, que es este IPC de la salud,
que entre paréntesis me acaban de informar que en la Comisión de Hacienda a esta hora, esto hace pocos minutos, se le ha pedido formalmente al gobierno que separe ese indicador, que en el fondo es un adelanto de julio de cada año, se quiere adelantar a marzo, que es un alza, ¿verdad?, de precio de los planes, sí, es un IPC. Se le ha pedido que lo saque de la ley de reajuste y lo coloque de otra forma o con una ley separada, porque esto no es parte del proyecto madre que es el reajuste del sector público. En fin, esto está pasando ahora. Está en la Cámara de Diputados ahora esa iniciativa. Habrá que verla en el Senado la próxima semana. Y en la ley corta nosotros partimos mañana, viendo en particular, ya hemos visto en general y hemos escuchado a todos los sectores, vamos a ir en detalle viendo la revisión de cada uno de los artículos. Y se trata justamente de avanzar, pero con correcciones. Y esas correcciones las hemos planteado con mucha seriedad. Y nos parece que es la hora de una solución un poquito más profunda y no solamente una fórmula que desgraciadamente haga pagar la cuenta a los propios afiliados del sistema por la vía de subirle el precio, que son a veces soluciones muy simples, pero muy dolorosas para quienes están dentro del sistema ISAPRE. Y ahí una pregunta en general respecto al diagnóstico de dónde estaría el problema y por qué está agotado o por qué estaría agotado el sistema de ISAPRE. En el sentido que durante mucho tiempo pareciera que vivíamos en una pantomima donde se empiezan a judicializar las alzas de precio y a través de un instrumento que es bastante duro. Es decir, cuando se recurre de protección, lo que se está diciendo y lo que está diciendo la Corte de Apelaciones respectiva es: aquí se está vulnerando un derecho fundamental y por tanto hay que corregir esa situación, y esto empieza a masificarse a tal punto después que la propia Corte empieza a regular cuánto es los honorarios de los abogados que ponen estos recursos. Es decir, tan industrializado estaba esto que uno diría, bueno, pero ¿cómo es posible que si supuestamente lo que se está haciendo acá es vulnerando un derecho fundamental, hayamos dejado pasar tanto tiempo sin hacer nada? Porque lo que verdaderamente pasaba, en mi opinión, es que la prohibición de aumentar los precios finalmente terminaba chocando con la realidad, porque evidentemente había que bypasearse ese organismo, y la ISAPRE estaban dispuestas a judicializar si es que al resto de las personas que no judicializaban le subían el precio que no le subían a los que finalmente iban a la Corte de Apelaciones. Y después tuvimos esto de la Corte Suprema, donde parte de presupuestos que uno dirá, bueno, esta idea de no cobrarle, que venía más de la superintendencia, ¿verdad?, no cobrarle a los menores de 2 años. Y uno dice, bueno, pero yo tengo un hijo de 6 meses, así que sé que requiere servicios de salud. Bueno, es que alguien tiene que pagar eso. Si no lo pago yo, alguien lo va a tener que pagar por mí. Es decir, ¿por qué no se transparentan las cifras y dicen, bueno, mira, no solo las cifras, sino que las funciones? Dice, mira, esto es lo que debemos tener, esto es el problema, un poco como, porque en esto, ya que estaba en materia de salud, no hay peor enfermedad que la que no conocemos el diagnóstico. Pareciera que en esto cada uno tiene su propio diagnóstico. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que la crisis de la ISAPRE viene desde el 2010, de algún modo, o sea, hace 13 años atrás, cuando usted recordará que el Tribunal Constitucional dictaminó el fin de las tablas de factores de riesgo. ¿Por qué? Porque era un instrumento ya a esa época abusivo. ¿Cómo era posible que usted, según la edad, le iban cambiando el precio? O sea, por ejemplo, los menores de 2 años, que hoy día está reivindicado por la justicia, tenían tabla de factores. Imagínense usted. O las personas que eran mujeres en edad fértil, tenían también su propia tabla de factores. No daba lo mismo un hombre a los 30 años que una mujer a los 30 años. Esta era mucho más cara. Y así podríamos agregarle enfermedad por enfermedad. Entonces, como esto tuvo dificultades enormes para llegar a reformas durante muchos años, se judicializó. O sea, la gente ya no encontró respuesta en la superintendencia, en su propia ISAPRE, y fue a la justicia. Y en la justicia se masificó. Habían miles de recursos todos los años. Y al final la Suprema, fíjese que llegó un momento y la Suprema, el 90% de las causas que veía eran de ISAPRE. Eso fue el año pasado, el 90%, o sea, una locura. Bueno, sentenció. Uno puede opinar, si le gustó o no le gustó, pero sentenció. Y le dio la razón a la gente, no a la ISAPRE. Y las condenó a todas las cosas que ya saben. Bueno, esto obviamente afectó en las cifras financieras. Ya venían malas y se las dañó más todavía, pero es un acto de reparación, porque en Chile el que cobra además tiene que devolver. Y eso la justicia lo está diciendo. La cosa es cómo, frente a un estado de necesidad, donde uno tiene que decir, bueno, estas instituciones queremos que mueran de una vez por todas o no. Hay gente que dice, yo quiero que mueran, otros que no, pero ¿qué es lo que yo pienso?
y es lo que la reflexión en la Comisión de Salud. Nosotros creemos que nadie sobra en el sistema de salud respecto a quienes brindan servicios. Lo que sí hay que colocarlo en una norma, en un riel determinado, en que terminen con abusos, como son los abusos que aquí ha ocurrido de discriminaciones de sexo, edad y enfermedad. Eso es lo que estamos pidiendo ahora que se haga, porque ya llegamos a un punto crítico. Por lo tanto, ¿usted qué es lo que puede ajustar? ¿Qué es lo que le puede decir a la ISAPRE? A ver, bájeme los gastos de administración. Lo pueden bajar, sí lo pueden bajar, porque son parte de los costos. Veamos los problemas de las licencias médicas, y para eso propusimos una reforma al tipo de licencia médica que hoy día tenemos en el sistema público y privado. Veamos cómo no dañamos al usuario, que es el que está al medio de todo esto, que no entiende nada y solo se ve enfrentado a esa letra chica del contrato, o a si le reembolsan o no, o a si tiene un familiar de que es tercera edad le van a cobrar cuánto más, o si se enferma de diabetes o algo crónico, no sabe qué va a pasar el próximo año, que el reajuste el peso. No podemos cargarle la mata al afiliado. Esa es mi percepción, de que tenemos que proteger al afiliado, porque el afiliado en la práctica está pagando mucho por un plan de salud. Hay mucha gente de clase media, no son solo ricos, hay gente que gana un millón y tanto de pesos, gente que tiene esfuerzo, comerciantes, profesores, gente que hizo la tarea de tener un poquito más para mejorar la situación de los suyos y paga un plan de ISAPRE y ve todas estas dificultades permanentes en su sistema. Bueno, a esa gente hay que darle respuesta. También hay que darle respuesta a los acreedores de la ISAPRE, pues las clínicas de distinto tamaño. Aquí no estoy pensando solo en el barrio alto, las grandes clínicas, no, aquí hay clínicas en todas las regiones del país. No, y servicios ambulatorios. Donde hay centros médicos. Eso. ¿Perdón? Sí, servicios ambulatorios también, esos centros médicos. Mucho. Claro. Fíjese que hoy día en lo ambulatorio, estaba viendo las cifras, las clínicas de Chile en general, de distinto tamaño, aportan más de 7.500 camas en la hospitalización. Y en materia de consultas médicas, más del 50% de las consultas médicas se hacen también a través de ellos. Y se hacen varios miles de cirugías. O sea, son un actor relevante, y las clínicas además tienen en su clientela a más de 5 millones de usuarios de FONASA. No son solamente clientes de ISAPRE, son también de FONASA, y gente que compra un bono FONASA y va a ver un doctor, va a ver un especialista, se hace una radiografía, en fin. Entonces, esto es delicado porque este sector privado de las clínicas, bueno, tienen que subsistir porque son la primera línea de fuego, porque la gente cuando tiene un problema de salud, ¿dónde va? O a un hospital o a una clínica. Depende de si puede pagar o no puede pagar, cuál es su nivel de cobertura, ¿verdad? O si tiene algo programado, por ejemplo, un parto. La señora tiene un parto. Bueno, también se cotiza, pues se cotiza y se ve dónde sale más barato y si puede ser en un lugar que tenga mejor hotelería. La gente dice, yo quiero aquí porque está más cómodo, más privacidad, qué sé yo, ya, razonable. Todo eso es parte de una realidad histórica en Chile, y es la atención en clínicas privadas que ahora son más grandes o más masificadas. También hay que proteger ese factor que contribuye a la columna vertebral, que es FONASA. FONASA hoy día tiene el 85% de la población. Claro. O sea, es enorme. Es como un gran seguro público de salud. Pero tiene que tener más dientes y muelas para poder mejorar sus prestaciones. En el sector público, la gente muere por la lista de espera. Seamos sinceros, la gente de FONASA, de los grupos más bajos de FONASA, se queda esperando años para una operación. Esa es la verdad. Hoy día tenemos 2 millones de personas esperando una consulta de hospital, ¿verdad?, por FONASA, porque no puede ir a otro lado. Y en el caso de las clínicas privadas, contribuyen parcialmente a resolver esas listas de espera en la medida que FONASA les compre esos servicios. O sea, todos tienen algo que ver unos con otros en cuanto a resolver problemas para el paciente, que es lo que está al medio de todo esto, el enfermo. Y en ese sentido tiene que haber protección para que no se desplome el sistema. Pero esto no es una protección a todo evento. Porque si usted me dice, claro, bueno, entonces pasémosle un cheque a la ISAPRE para que paguen sus deudas. No, pues porque el fisco no puede pagar deudas de privados, que además fueron de su propio modelo de negocio. No, aquí ese tipo de rescate o salvataje no va a ocurrir. Ni ellos lo han pedido, ni nadie se lo va a dar. Pero aquí sí se requieren reglas nuevas. A eso vamos nosotros. Reglas nuevas que hagan que terminemos con esta selección adversa de riesgos tan nefasta que ha motivado esta crisis ya arrastrada por mucho tiempo, que hoy día tenemos el deber de solucionar. Bueno, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, y a propósito de un tema que es primo de esto, ¿verdad?, que son las listas de espera. Usted lo comentaba a propósito de esto. Si es que las clínicas van a estar, o los centros de salud van a estar en un escenario de complejidad por la propia crisis de la ISAPRE, uno no podría pensar, por ejemplo, en licitar la lista de espera a precio FONASA y decir, bueno,
clínicas compitan, quién me da el mejor precio, y así voy liberando la lista de espera, porque uno dice, qué impotencia a las personas que esperan, que hay recursos asignados para esa atención en salud, y finalmente hay un taco que termina la gente falleciendo en esa espera. ¿Es posible encontrar una fórmula así o se empezaría a complicar por las razones de siempre, verdad? ¿Cómo lo ve usted? Mire, en cuanto a la lista de espera, yo creo que el esfuerzo público y privado tiene que ser el máximo, porque el paciente necesita que alguien le resuelva la operación de vesícula, alguien le resuelva la enfermedad de alto costo, alguien pueda permitirle llegar a un especialista cuando se trata de una situación de muy extrema necesidad. O sea, más allá si es público o privado, es la solución lo que le importa a la gente. Y en eso tiene que haber coordinación entre el mundo público y privado para dar esa respuesta. Como ocurrió en la pandemia, por ejemplo, que se integraron los dos sistemas y funcionó bien. ¿Quién podría alegar de que las clínicas, los hospitales no estuvieron a disposición? Ahí estuvieron siempre. Bueno, modelos así hay que ponerlos ahora al servicio de la gente para absorber esta rémora de listas de espera que son terribles, que son además muchas veces un flagelo, porque la gente se agrava en la lista de espera, no es una espera pasiva. Si usted tiene una enfermedad cancerosa, si usted tiene una enfermedad crónica, se agrava. Hay gente que ha muerto, no se sabe exactamente el momento, cuándo, por qué, pero esto de esperar 1 año, 2 años, es terrible para cualquier persona, porque el sentido de oportunidad, llegar a tiempo, es clave en la medicina. Es clave porque está en riesgo de algún modo la vida o el empeoramiento de un ser querido sin que tenga la atención, sin acceso. Eso es desesperante para cualquier familia. Entonces, yo creo que esta es primera prioridad. Yo sé que el gobierno está haciendo un esfuerzo en lista de espera. De hecho, disminuyó el año pasado bastante los tiempos de espera, hasta junio de este año también. Después vinieron algunos problemas financieros, eso se anduvo deteniendo un poco, pero sigue siendo una prioridad. Con mayor razón, tenemos que preservar todos los sistemas de salud público y privado para que estén, ojalá, todo el día, todos los días, trabajando en absorber esa lista de espera. Bueno, queda más claro entonces el panorama después de esta conversación con el senador Juan Luis Castro. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a usted, José Francisco. Hasta pronto. Hasta pronto, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.